Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos seguidores ya de la 1803 Radio, la radio del mundo del trabajo. Esto es una nueva emisión de Pensar en el Trabajo, un esfuerzo que estamos haciendo periodístico, mediático, intelectual, para entender los mecanismos que forman justamente el mundo del trabajo y todos sus avatares, la pelea por los intereses de la clase trabajadora y los sectores patronales y políticos, que bueno, hoy están por distintos procesos en el tapete desde el punto de vista que se está discutiendo por un gran impulso del gobierno y se ha instalado mediáticamente una reforma laboral. ¿De qué se trata eso? Vamos a empezar a trabajarlo hoy con mis compañeros de equipo, Brian Tiepo, politólogo, docente universitario, Cecilia Peliza, también docente y periodista, que nos van a ayudar para empezar a plantear situaciones y ver de qué se trata esto. ¿Cómo andas, Brian? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Atentos a qué es lo que va a comentar en relación a esto. Lo primero que tenemos que decir es que vamos camino a una reforma laboral, lo cual no implica que esté determinado el contenido. Aún así, este rumor, que en algún punto ha tomado intensidad mucho más luego de lo que son las elecciones de medio término, que a Javier Milei le fue más que bien, este rumor salieron todos como en una disparada posterior a las elecciones dentro del campo libertario a posicionarse para ver quién era aquel que tenía el mejor proyecto, la mejor idea sobre la reforma laboral. Lo primero que hay que decir, y esto sí es una opinión completamente personal, es que ningún tipo de reforma laboral regresiva o progresiva va a generar más puestos de empleo. Lo único que posibilita la creación de empleo de calidad, que quizás es una de las principales demandas que tiene nuestro país, es circuitos virtuosos de la economía. Un plan, en este caso, industrial, que permita un acople de la economía entre los bienes, los servicios, las exportaciones e importaciones. Totalmente. No pensar simplemente por ahí en una economía de servicios que nunca termina de generar del todo estos circuitos virtuosos, sino pensar en una real industrialización del país, que bueno, es un proyecto que siempre queda medio trunco, más allá de las reformas laborales que podemos llegar a pensar. Sí, el domingo se dan las elecciones, como decía, gana el campo libertario. El lunes Javier Milei sale a plantear la idea de una reforma laboral y ese mismo lunes en Twitter, que es como un canal oficial de comunicación que tiene totalmente. Digamos, el gobierno, o sea, que tiene seriedad e institucionalidad, hay un video de Romina Díez donde dice, Romina Díez, que es diputada nacional por la provincia de Santa Fe, de La Libertad Avanza, dice: yo el año pasado, en 2024, presenté un proyecto de reforma laboral. Lo que se viene va a ser mucho mejor. Lo interesante es que cuando vemos el video, que dura 1 minuto y medio, cuántas cosas no se pueden explicar en 1 minuto y medio, Romina Díez va a hablarle a dos públicos. Uno son a los 8 millones de personas, a este 43% que está dentro de la informalidad, que le dice: la reforma laboral es para que ustedes tengan mejores condiciones laborales. Y el otro público, y ella va a hablar de salir del riesgo de emplear gente, y le va a hablar directamente a las pymes. Según Romina Díez, hoy en día tener trabajadores empleándolo en condiciones formales es un riesgo. Está todo este chamullo, por así decirlo, toda esta conversación sobre lo que son los juicios laborales. Bueno, la reforma laboral desde el lado del gobierno apunta a eso. Quiero hacer una contextualización. Sí. Recordemos que el espíritu de las ideas que tiene el gobierno con respecto a lo que es el mundo del trabajo fue plasmado en el decreto 7030, donde plantea una marea de retrocesos para lo que es la legislación laboral del punto de vista de los trabajadores, y después de distintas resistencias que hubo en la calle o en distintos gremios, y después mancomunadamente, vertebradamente, la CGT obtiene un fallo donde esa parte de lo que es el decreto es declarada inconstitucional. De pronto avanza la idea de la reforma de parte del gobierno, y uno de los recientemente elegidos triunviros de la CGT dice: nosotros estamos
sentados en el Consejo de Mayo, donde el gobierno lo que nos viene a proponer hasta ahora es lo mismo que hicimos declarar institucional. Esto lo dijo Sola, que es uno de los nuevos triunviros de la CGT. Así que, claro, lo que propone el por gobierno... ese lado, o van a ser creativos en otro punto. Me atrevo a decir, por lo menos quien les habla, que sin conocer el fondo de la reforma, por quienes la están impulsando y las ideas que tienen, de seguro va a ser una reforma regresiva, y sobre eso es lo que tenemos que discutir. Sí. Quedaron con la sangre en el ojo del 70-23, quieren volver a retomar aquello que quedó afuera porque fue declarado inconstitucional. Totalmente. Lo que nosotros hicimos fue rastrear, ya digo, pedacitos o pedazos o fragmentos que creíamos importantes del documento de Romina 10, declaraciones de Javier Milei y declaraciones en grupos empresariales de Julio Cordero, que es el actual secretario de Trabajo. Desde el Centro de Estudio Colectiva. Sí. Bien. En eso pudimos ver que hay 6 puntos en los cuales van coincidiendo diversos actores del mundo libertario, que tienen que ver con la ampliación de la jornada laboral, la quieren llevar a 12 horas, ahora vamos a ese detalle, el fraccionamiento de las vacaciones, las indemnizaciones en 12 cuotas. La pregunta es, los juicios laborales entre empleados y empleadores, la cantidad de tiempo que tarda que salga la resolución. Imagínate que si te lo pagan en 12 cuotas, porque en toda esta maraña argumentativa de la industria del juicio, como ellos dicen, nunca terminan de contar la realidad, es que vos podés estar 4, 5 o muchos más años en un juicio. Por lo cual, imagínense lo nocivo que sería para la economía del trabajador que le paguen un juicio en 12 cuotas. Sí, ante eso, recientemente Daniel Herbeta, un destacado jurista de la provincia, destacó que la incidencia de los juicios laborales es baja con respecto a la realidad del mundo del trabajo, a la realidad de la ocupación que hay, y que a todas luces esto responde a una construcción discursiva. No quiere decir que no exista gente que se dedique a hacer juicios laborales o situaciones que terminen o deriven en un juicio laboral, pero para nada es lo que hace que la informalidad tenga el nivel que tiene actualmente. Totalmente. Otro de los planteos, que ahora quizá entremos más en detalle, tiene que ver con este banco de horas y esta idea de los salarios dinámicos. Que esto es un concepto que lo trajo a colación en una, como decía anteriormente, en una reunión con empresarios Julio Cordero. Y corresponde decirle que Julio Cordero puso a todo el mundo pata para arriba. Cuando uno revisa la biografía, cuando ve autores y demás, no encuentra el concepto de salario dinámico, que no implica que esto sea algo completamente nuevo, sino que conceptualmente pone en discusión. Lo que quieren hacer es algo que en la actualidad hay un equilibrio entre el componente fijo del salario y el componente variable. Es decir, el fijo tiene que ver con la plata que vos recibís por el convenio colectivo de trabajo, lo que se acuerda allí. Lo que establece la paritaria. Exactamente. Antigüedad debe ser el 1%. O el 12 en algunos casos, y algún tipo de pago por estudio. Adicional por título, feriados, horas extras, franco trabajado. Y después está el componente variable, que tiene que ver con aquello que es que tu jefe te califique de buena manera o por tu rendimiento en relación a la productividad. Hay un equilibrio entre esas partes. Lo que quiere hacer básicamente con este concepto de salario dinámico es romperlo y que tenga mucho más peso lo variable, es decir, la opinión de tu jefe y la productividad de la empresa, que el componente fijo. Okay. Por lo cual, insisto, esto es algo que ya había salido en años anteriores, y ustedes lo recordarán mejor que yo, con la ley Banelco. La ley Banelco establecía este cambio de equilibrio, este salario dinámico. El problema es que la ley Banelco salió con todo un marco de corrupción en el cual se llama ley Banelco por esto de para que me voten tengo la Banelco, claro, tengo la coima correspondiente del ministro de Trabajo Flamerique de la Rúa, y no se pudo implementar por el contexto socioeconómico que había. Pero es algo que vienen intentando imponer hace más de una década. Sí, esto se complementa con una cuestión que a ojo de los gremialistas nos parece gravísimo, que es la caída de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué significa esto?
que la gran mayoría de los convenios colectivos de trabajo están vencidos, Claro. todos tienen un término y todos están vencidos, la gran mayoría, pero hasta que no haya un cambio en ellos, sigue vigente el último acuerdo que hubo, la última versión que hubo. El gobierno plantearía que esto se va a caer, los convenios se van a caer y que habría que rediscutirlos todos de nuevo. Rediscutir en un contexto socioeconómico y político donde el salario, por ejemplo, tiene el peor de sus niveles. El salario mínimo, como ustedes habrán leído, ha caído, ha perforado el piso de lo que es el 2001, o sea que el salario mínimo en Argentina en dólares es menor al que se cobraba en el 2001 cuando hubo un estallido social. Claro. Y hay un 40 y pico, entre un 40 y pico y un 60% de informalidad. Discutir un convenio colectivo de trabajo con la cantidad de gente que está por fuera del mismo es a todas luces una cuestión que te haría perder, digamos. Sí. Y aparte esta cuestión que la hablábamos en la emisión anterior, que justificar la reforma porque los convenios son viejos es un juego discursivo. Sí, totalmente. Digamos, o sea, nada por ser viejo es peor o mejor. En las distintas actividades los gremios están haciendo convenios de trabajo todo el tiempo. O sea, en la actividad, por ejemplo, nuestra de las telecomunicaciones, se han hecho infinidad de variaciones del convenio en discusiones paritarias permanentes. Y no por eso tiene que ser una herramienta que deba ser dejada de lado o que entorpezca la creación de puestos de trabajo. Pasa por otro lado y creo que tiene que ver con lo que vos decías, que son problemas en realidad de la economía, del ciclo económico y no de la legislación. Sí, arremeter contra la ultraactividad va de la mano de algo que viene fomentando Sturzenegger, que quizás es el cuarto personaje que está dentro del informe, que tiene que ver con esto de volver a cambiar el orden y darle mayor relevancia al convenio por empresa. Es decir, en nuestro país tenemos la ley de contrato de trabajo, luego de ello tenemos los convenios por actividad y luego de eso tenemos los convenios por empresa. No puede el convenio por empresa estar por debajo del convenio por actividad. Claro. Ejemplo, la ley de contrato de trabajo dice que son 14 días de vacaciones. El convenio por actividad dice que son 18. Y el convenio por empresa dice que son 18 o más. No puede haber una perforación a la baja. Es decir, lo que quiere hacer este gobierno es convertir a los convenios por actividad no en el techo, sino en el piso. Bien. Y a través de la presión que van a ejercer los convenios por empresa, se va a empezar a debilitar la negociación colectiva, que es, como decías anteriormente, lo que había quedado fuera por inconstitucional en el decreto 7023. Por lo cual me parece que todo este tipo de reformas, que en algún punto, como es lo del Banco de Horas, discute derechos individuales, lo que creo que están viniendo son por los derechos colectivos. Yo ahí lo que avisoro es otro problema que tiene que ver con la monopolización de algunas actividades. Si lo pensamos en el marco del periodismo, hoy en día, por ejemplo, el grupo que controla gran parte de los medios de Rosario es uno solo. Entonces, si vos ponés por encima el convenio que ellos van a plantear, o capaz que lo que termine sucediendo es que todos los periodistas les termine siendo más conveniente ir hacia esos lugares y terminás generando un modelo único de comunicación. Ese es el problema. Si vos no tenés un convenio colectivo que te regule cuál va a ser efectivamente el piso que tiene que ganar, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, un trabajador de prensa, bueno, vas a tener el problema que vas a tener que ir a discutir solamente con el dueño de todos los medios. Que hoy en día los sindicatos hacen ese trabajo, de decir, bueno, sentarse con ellos, pero hacen ese laburo y tienen la representatividad de todos los trabajadores por detrás. En cambio acá va a ser un mano a mano directamente, claro, con el que maneje todos los medios. Eso es lo que, en el caso que vos lo marcás de prensa, pero es lo que un poco caracteriza el modelo sindical argentino. Esto claro. Es lo que totalmente. Te da más poder de negociación, porque vos estás generando convenios y generando paritarias para toda la actividad. Después vos me podés decir, ¿no? Le podés pedir que a un autopartista que trabaja en una provincia, que le paga a los empleados lo mismo que le está pagando una multinacional. Se podrá discutir según las envergaduras de las empresas. Un poco los planteos que hay de parte de distintas organizaciones de trabajadores o confederaciones, es que si hay que hacer discusiones se hagan por actividad.
Claro. Porque no todo, o sea, en una ley vos no podés graficar la realidad de todos los sectores y difícilmente vayas a beneficiar a los trabajadores desde una legislación con algo que puede perjudicar a otros. En nuestra actividad, por ejemplo, nosotros teníamos una jornada, habíamos recuperado la jornada histórica de los telefónicos de 7 horas. En determinados sectores se necesitaba que la jornada se extienda o se desplace para que no sea de lunes a viernes. Se hizo una convención paritaria y con gran beneficio para los trabajadores y en forma voluntaria se generó lo que serían módulos horarios donde los trabajadores trabajan más pero cobran bastante más. O sea, la empresa, por nosotros tener un convenio rígido en cuanto a la jornada laboral, tuvo que abonar más para que los trabajadores tengan una flexibilidad horaria o una jornada desplazada, una semana desplazada en cuanto al tema de francos y demás. Eso sería un modelo virtuoso y que se contrapone a un banco de horas donde vos trabajas un día 14 horas, al otro día o cuando le conviene al empleador trabajás 4, y donde el trabajador pierde incidencia en lo que es el desarrollo laboral, digamos. Y la organización de su propia vida. Porque si además encima va a ser el empleador el que te diga, bueno, no, hoy trabajas 2 horitas porque me sirven estas 2 horitas y mañana trabajás 14, estamos en un problema en que vos ya no podés ni siquiera organizar tu vida cotidiana, a qué hora comés, a qué hora dormís, a qué hora llevas a los chicos a la escuela. Entonces me parece que si ni siquiera te queda esa posibilidad de incidencia de organizar tu rutina, estamos ante una precarización que no es solo laboral, es una precarización de la existencia. Eso es lo que me parece. O sea, que lleva a esa desorganización laboral, lleva a una desorganización de tu vida, de tu día a día, de tu dinámica familiar, de tu dinámica de goce, de descanso. Entonces ahí vos tenés un problema que es totalmente, que incide en tu subjetividad. Bueno, y eso, digamos, el espíritu de las antiguas leyes era que si vos sufrías eso era algo por lo que te tenían que pagar más. Totalmente, y ahora, sí. Otra de las situaciones donde la nueva, o lo que se sabe o se dice que va a ser el banco de horas es netamente en favor de los empleadores. Claro, porque la pregunta que a mí me interpela esta conversación es ¿qué lugar ocupa el trabajo y el trabajador para el gobierno? Y por lo que uno deduce con todos estos rumores que hay, es que ven al trabajador y a su trabajo en su misión completa a la producción. Sí. La producción va a determinar los días de descanso del trabajador, las horas de goce, las horas de esparcimiento, las horas de organización familiar, de organización comunitaria. Por lo cual, la pregunta que a mí siempre me interpeló y por eso hicimos este informe es ¿qué lugar ocupan los trabajadores con esta reforma laboral? Insisto, creo que es una completa sumisión a las lógicas de producción y que eso termina mal. Lo que sí nosotros pudimos ver con el tema del banco de horas es que hicimos un análisis a través de un informe de una universidad del conurbano, muy vilipendiadas, pero excelentes, digamos, en cuanto al factor académico. La Universidad Nacional. Sí. Y vimos que entre el 2024 y el 2025 los trabajadores cobraban un 9% más que lo que se determinaba los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué implica esto? Que estaban haciendo horas extras. ¿Qué implica esto? Que la producción del 2024 y el 2025 se sostuvo a partir de las horas extras de los trabajadores. Lo cual, con esta reforma laboral y este banco de horas, te hacen pensar, o por lo menos te plantean la duda de si los empresarios piden esto para no pagar horas extras. Totalmente. Porque los bancos de horas no están mal. Puede haber actividades que en alguna temporada necesiten más o menos trabajadores, o por semana. A la cabeza la minería, que hay jornadas intensivas y después semanas de descanso. Pero hay un montón de actividades, pero no en conversación. Claro, son en paritarias, digamos. No tiene que estar a beneficio única y enteramente de la producción, del bienestar económico del empleador. Por lo cual, insisto, cuando nosotros veíamos este informe, lo que intuíamos era que sostuvieron la producción a través de las horas extra y no lo pueden hacer más porque el círculo virtuoso de la economía jamás se dio de esa manera y estamos cada vez con números cada vez peores, por ejemplo, en capacidad instalada, en empleo, en precariedad laboral. Entonces, en salario. Entonces van a esto. Van a buscar la forma de eliminar las horas extras. Entonces, lo que también se lee en ese informe es que si hay
un montón de trabajadores que estuvieron haciendo horas extras, es que quizás se requería generar una nueva fuente de empleo, emplear a otra persona, y eso el empleador decidió no hacerlo. No lo hizo. Y recargar a los trabajadores, prefiriendo por ahí pagar horas extras, y ahora, si se quiere, de alguna manera palanqueando o fomentando esta reforma laboral que le va a quitar el pago extra por esas horas que ya está haciendo el trabajador, en definitiva. Bueno, son dos ejes contrapuestos. Nosotros en nuestra organización hemos logrado reducciones horarias con el sentido de que una reducción horaria genera empleo, o sea, fuerza al empleador a tomar más gente, digamos. Acá es de lo contrario. Claro. Y aparte de ser lo contrario, de no generar empleo, no pagas las horas extras, digamos. O sea que el mismo trabajador va a tener que tener jornadas más extendidas o producir más sin que entre otro trabajador a poder sostener la producción. Sí, en resumen, vivimos cada vez peor si es que esto se llegara a ejecutar. Tal cual. Sí. Últimos 2 puntos con esto de la reforma laboral o los rumores. Tiene que ver con las vacaciones fraccionadas. Las pueden fraccionar hasta mínimo una semana. Te la pueden dar a disposición del empleador, es decir, cuando quiere. Es más o menos la misma lógica. Y la otra tiene que ver con, va a ampliar la lista de beneficios no remunerativos que pueden integrarse al salario. Ejemplo, comida, guardería, gimnasio, ropa, celular. Y habilitaría, o por lo menos es un rumor, a la vuelta o al pago de en ticket canasta. Que básicamente es menos aporte al futuro, menos aporte a las obras sociales, lo cual dificulta el futuro de cada trabajador. Insistimos, esta reforma laboral no está, porque en algún momento se decía que iba a ser el 11 de diciembre, después cuando vos ves las noticias la van a presentar en febrero, todavía no tenemos el papel. Lo que sí pudimos intuir a través de diversos funcionarios, diversas declaraciones, y el proyecto de Romina 10, que es quizás el principal o el que más certero está, los lineamientos generales de la reforma laboral. Sí, de distintas fuentes legislativas dicen que hay varios proyectos, todos parecen ser regresivos, sí. Y los puntos en común que tienen que ver con el tema de banco de horas, con el tema del... Bueno, también está la situación de la falta de penalización del trabajo negro, claro. ¿no es cierto? O sea, amnistías que tienen que ver con las multas. Y bueno, todas situaciones que de mantenerse harían indudablemente un retroceso en los derechos laborales y yo no creo que generen mayor empleo porque ya sucedió claro, esto. Eso es lo que quería preguntar. Vos dijiste al principio que Romina 10 pareciera que le habla, tiene como 2 interlocutores. Primero los empleadores pymes, sí, diciéndoles, bueno, les vamos a quitar peso sobre ustedes. Y después los trabajadores informales. En las medidas que plantean, no hay nada que vaya directamente al trabajador informal. No les está diciendo, bueno, con esta reforma laboral van a tener de repente aportes jubilatorios si ustedes se adhieren. Al contrario, lo que estuvimos también, que salió a circular, es que probablemente el monotributo se vaya a eliminar y que pasemos sí, todos a un sistema de ingresos brutos. Habrá que ver cómo es eso. En principio, de nuevo, no es malo ni bueno por sí mismo. Puede haber un sistema de tributo unificado, simplificado, que sirva. Ahora bien, ¿qué de todas estas medidas le está hablando efectivamente al trabajador informal? Recordemos, como decían mis compañeros, que bueno, aún no hay ningún borrador consensuado con distintas fuerzas legislativas, pero también se decía que la reforma laboral venía a blanquear este gran universo de trabajadores que no están en blanco, que están en negro, que lo charlábamos la otra vez en reunión de producción. Ese universo se puede caracterizar en 4 grupos: amas de casa, construcción, trabajadores rurales y empleos de plataforma de cadetería. Luego pareciera que todas esas actividades van a pasar a regímenes especiales, o sea que la ley no los alcanzaría. Claro. De modo que en realidad lo que está desnudando es que no queremos poner en blanco a toda esa gente, sino hacer que todo el resto del universo baje o se pauperice o se uberice y que de esa forma estarían cómodos. Ahora yo planteo este interrogante: si con el RIGI, donde se le dieron infinidad de beneficios impositivos y de toda índole a los presuntos inversores extranjeros, la inversión es casi nula,
¿qué va a pasar con el mundo del trabajo? Totalmente. Por eso yo vuelvo a remarcar esta idea que para mí en esta discusión que nos tienen y que nos va a ocupar gran parte de este fin de año y del verano sobre los derechos individuales, lo que en realidad están yendo es atacar los derechos colectivos. Totalmente. Y hay algo que no conté, pero en este reconto que hicimos sobre el informe se hizo un jueves, el domingo ganan las elecciones, el lunes sale Javier Milei y Romina Díez. El lunes sale Javier Milei en una radio y dice que va a avanzar con la reforma laboral. El martes sale el video de Romina Díez. Y el miércoles, en una entrevista que después no se profundizó esa línea, Milei sale a decir, le preguntan como si los trabajadores actuales iban a perder derechos. Y el flaco dice, nadie va a perder derechos. Lo cual volvía a poner patas para arriba el informe, porque lo que está diciendo en algún punto es que quizás esta reforma laboral tenga una fecha de aplicabilidad, lo que implicaría que va a haber trabajadores de clase 1 y trabajadores de clase 2. Y si vos estás en el desierto 40 días caminando y te acerco un vaso de vinagre, te lo tomás como la más rica de las aguas. Totalmente. Por lo cual, la pregunta es, ¿qué va a pasar o cuánto tiempo van a durar los trabajadores siendo de clase 1? Para clarificar esto, no se puede legislar para atrás. Los trabajadores que están bajo convenios actualmente van a continuar con estos convenios. El tema es que si viene una reforma laboral con nuevos convenios de trabajo, va a haber, como vos decís, trabajadores de clase 1, los que tengan los convenios más antiguos y los que se rijan por convenios antiguos, y trabajadores de clase B, podemos decir clase A, clase B, los que rijan con el nuevo convenio. Claro, pero ahí hay una trampa, porque se habla también... Sí, pero fácilmente va a pasar de un conjunto al otro, porque lo que se está hablando es que evalúan topear las indemnizaciones. Entonces, un trabajador de mucha antigüedad, 25 o 30 años de antigüedad, tiene en su espalda, sabe que va a tener la posibilidad de una indemnización determinada con todos esos años, y se habla de un topeo de 10 años. O sea que vamos a empezar a abaratar los despidos para que el universo A se achique y el universo B se Claro, porque lo que vamos a hacer es despedir a los trabajadores de clase A e incluso hasta poder ofrecerle, mira, podés continuar porque te despido, te pago una indemnización, pero tantas veces se ha visto en los 90. Ingresás de nuevo, pero bajo el nuevo régimen. La cantidad de presiones o de posibilidades de presionar que van a tener las empresas con trabajadores de clase 2 sobre los trabajadores de clase 1. Imagínense, lo que yo interpretaba era que el gobierno no viene a desunir al movimiento obrero en su conjunto, sino que viene a destruir los lugares de trabajo, los sectores de trabajo. Quiere destruir la mancomunidad que hay entre trabajadores, quiere diferenciar entre trabajadores buenos y malos, quiere evidenciar o quiere mostrar a un trabajador como un privilegiado frente a uno que no lo es. Si es que esto, hay una fecha de aplicabilidad de la reforma, me parece que va a haber que hacer 1000 programas de esto para empezar a pensar o a interpelar cómo vamos trabajando sobre esta desunión que puede llegar a darse en estos sectores de trabajo. Es importante seguir charlando sobre esto. Desde ya nos está faltando una base que es justamente de qué va a tratar la ley cuando esté ya perfilada para entrar al recinto, pero bueno, sabemos la voluntad que tienen con respecto al mundo del trabajo. Totalmente. Y el pensamiento que tienen también hacia las organizaciones sindicales, todo lo que sea una lucha colectiva por los derechos de los trabajadores, por su renta, por su estado de cosas y todo el universo que tiene que ver con la negociación colectiva, está en la mira del gobierno y lo culpabilizan de las consecuencias de un plan económico que realmente es un industricidio y está bajando el salario a niveles hace mucho que no se veía. No, y además la posibilidad de seguir debatiéndolo, porque ellos están todo el tiempo poniendo en discusión cuestiones que aún ni siquiera ellos, que son los responsables de plantear la ley, plantear la letra efectiva sobre la cual hay que discutir, van tirando cosas. Entonces me parece que es bueno agarrarlas y decir, bueno, no, discutámosla y podamos pensar también cuáles son otras derivas para pensar realmente esto que nos dedicamos, el mundo del trabajo. Bueno, mucha tela para cortar en esta primer programa que vamos a hacer sobre el tema de la reforma. Vamos a ir acompañando el tratamiento, la discusión pública que haya sobre eso. Es importante que estemos unidos, es importante que estemos alerta
y es importante que también pensemos entre todos y discutamos un proyecto, porque esto también tiene que ver por discusiones que no se han dado en su momento. Totalmente. Y los trabajadores tenemos que tener un proyecto de país y un proyecto de cómo debe ser el mundo del trabajo más clarificado y más expresado a toda la nación, como para poder avanzar y que no perdamos derechos y que no retrocedamos. Los esperamos del otro lado. Gracias por haber estado. 1803 Radio, la radio del mundo del trabajo. Suscríbanse, comenten, interactúen con nosotros, lo necesitamos. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chau. Adiós. Pronto.